No sé qué pasó, o cómo llegamos a esto, pero sé que lo que pase aquí lo deberá saber el mundo. Hola, me llamo Alberto, tengo 15 años, y he conseguido una grabadora para poder transmitir este mensaje a quien lo encuentre. Me he resignado a hablar de este terrible horror que, tarde o temprano, acabará conmigo. Eran las 10 de la mañana, yo estaba en mi casa jugando videojuegos y tal, como lo hace cualquier adolescente. El problema es que soy de los que se envician mucho con esos chismes y claro, terminé hartando a mi madre, que, muy enojada, me dijo que siempre estoy de vago, que porque no soy como los niños de allá afuera, que juegan con su pelota y están activos todo el día, no como yo, que me la paso jugando con esa cosa y no hago nada más que eso. Como no quería oír como mi mamá me seguía hablando todo el día sobre cómo los videojuegos dañan la mente de los adolescentes, apagué la consola y me fui a la calle. Por mera coincidencia, un carro que vendía helados pasó a mi lado y puso su música clásica, haciendo que niños que estaban en la calle se acercaran dejando lo que estaban haciendo, todos, porque nadie se puede resistir a un rico helado en una mañana de verano tan calurosa como esta. La verdad no tenía mucho apetito, ni ganas para comer uno ahora mismo, pero, algo me extrañaba de todo esto. Vi a un niño que se acercó a aquel carro, pero no lo vi salir por ningún extremo, ni siquiera hacia la puerta de su casa. Qué extraño, me dije a mí mismo mientras un temblor en mi pierna me hacía pensar en un mal presentimiento. Bueno, no me importó mucho y, como no quería quedarme parado ahí todo el día, me dirigí al parque a caminar, al menos así ganaría tiempo y podré volver a mi casa en la tarde o noche para poder seguir jugando videojuegos. Cuando se hicieron más o menos las 8 de la noche, me dispuse a regresar a mi casa y, en ese momento, algo extraño sentí, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, aunque la verdad, no le tomé mucha importancia y seguí caminando. Al llegar a mi casa, volteé a ver el paisaje nocturno y, vi lo más extraño del mundo, el carrito de helados, ese carrito que estuvo vendiendo helados bastante extraño seguía ahí, como si esperara algo, algo que solo los que estaban dentro de ese misterioso coche sabían que iba a llegar. En ese momento, me dije a mí mismo en mis pensamientos: ¿por qué este camión sigue ahí? ¿No se supone que los coches que venden helados van a su despacho, o donde sea que se abastezcan, a cargar más producto y volver al siguiente día? Me pregunto, ¿qué demonios hace eso ahí, cuando debería estar lejos? No creo que nadie coma helado a estas horas de la noche. Entré a casa en ese momento y cerré la puerta con llave. Por alguna razón, sentía que debía alejarme a ese camión. No le tomé mucha importancia de nuevo, así que subí a mi cuarto y me fui a dormir. Esa noche tuve un sueño horrible, en el que dos sombras de aspecto demoníaco de un color negro intenso se bajaban del coche de helados y se acercaban lentamente hacia mí y me ponían sus manos encima, sin que yo pudiera hacer algo para defenderme. En ese momento me desperté, bañado en sudor. Todo había sido un sueño. Rápidamente salté de la cama y me fui corriendo a la ventana de mi cuarto y sí, en efecto, allí seguía. Me empecé a sentir mal, el mundo me comenzó a dar vueltas. Me dije a mí mismo: esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando. Para calmar mis nervios, decidí bajar a la cocina a tomar un vaso de leche. No podía sacar el carro de helados de mi cabeza. Así estuve durante un buen rato, hasta que el sueño se empezó a apoderar de mí y me fui de nuevo a la cama. Tuve suerte de ya no soñar nada y despertar de nuevo hasta el día siguiente. Al otro día, cuando tuve todo preparado para ir a clase, bajé las escaleras directo a la sala donde estaba mamá esperándome con unos pedazos de pan tostado. Ella es muy buena para detectar cuando a alguna persona le pasa algo. Por eso, cuando me senté en la mesa y me disponía a tomar el primer pedazo de pan, me preguntó: «Hijo, ¿te pasa algo? Te ves muy alterado últimamente». «No mamá, no te preocupes, no me pasa nada». Así contesté a mi mamá. Después de eso, me despedí de ella, tomé mis cosas y me fui al colegio. Al salir dirigí la mirada hacia atrás para comprobar si el carro de helados seguía ahí, pero, curiosamente, ya no estaba. Me empezaban a llegar dudas sobre si el carro de helados me estaba vigilando porque tenía algo que ellos necesitaban o no sé, pero, ya ven, que pronto descubriría qué era. Cuando llegué al colegio, me metí al salón y me senté en mi banca habitual de siempre. Noté que el salón estaba un poco extraño.
La mitad del salón había faltado a clase y no sabía a qué se debía. De un momento a otro, me vino en mente el camión de helados, de ese niño que se acercó a él y ya no lo vi salir por ningún extremo del mismo. Una corazonada se apoderó de mí, y, sin más remedio, me dispuse a poner atención a la clase. El día siguió como tal, no hubo nada fuera de lo normal, o bueno, eso creía hasta esa noche después del colegio. Esa noche, mamá y yo estábamos viendo televisión cuando, lo que esta mañana era una corazonada, se empezó a volver una clase de conexión con algo oscuro. Un grito desgarrador se oyó en la casa de al lado. Era la casa de la vecina que platicaba con mamá siempre que ella salía al trabajo y se encontraba con ella, y, la cual, tenía un hijo, el mismo que vi acercarse al camión de helados hace apenas 2 días. Mamá me ordenó que fuera a mi cuarto inmediatamente, que iría a revisar qué estaba pasando, así que accedí. Lo que yo no sabía, era que lo que estaba pasando en ese momento sería el inicio de lo que más tarde se convertiría en esta pesadilla que estoy viviendo ahora mismo. Cuando entré a mi cuarto, cerré la puerta y me fui a asomar a la ventana. Para mi gran sorpresa, ya se había reunido un puñado de individuos alrededor de la casa de la vecina. Algunos veían aterrados el contenido de algo que parecía una caja, otros consolaban a la señora que estaba tirada en un mar de lágrimas y otros solo se limitaban a tomar fotos o mirar simplemente. Rápidamente salté hacia mi cama y me fui a la parte de abajo de ella, saqué un pequeño telescopio que me habían regalado por Navidad y me dispuse a usarlo para observar más a detalle lo que pasaba allá abajo. Cuando hice un acercamiento hacia la caja que parecía el centro de atención en aquel momento, y miré su logo, me dio un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Era el logo de aquel camión de helados que atormentaba mis pensamientos. Me empecé a marear, pero a marear en serio. Sentía ganas de vomitar, pero me contuve, ya que si vomitaba mamá intuiría que estuve observando por la ventana y me castigaría. Me senté en mi cama, solo hasta que el mareo terminara, para así poder seguir mirando un poco más. En eso de media hora, llegó la policía y el forense del lugar, ya que había recibido informes sobre algún posible asesinato. Esa palabra me llenó de tanta curiosidad como no te imaginas, y me hizo pegarme al telescopio como nunca antes, como si se tratara de un gran descubrimiento o algo así. Cuando el forense se acercó hasta la caja y a la señora, que aún lloraba desconsolada, se limitó a tomar la caja con sus manos y, cuando lo hizo, un líquido de un color rojizo e intenso empezó a escurrir de ella. Yo estaba petrificado, pensar que habrían metido algo desmembrado y chorreando de sangre me helaba todo el cuerpo, un sudor frío empezó a bajarme por la frente, pero aún así no salía de mi asombro. El forense se llevó la caja hasta su auto, donde la envolvió cuidadosamente con algunas bolsas de plástico. En ese momento, oí a mamá entrar a casa, lo que me hizo salir de mi petrificada forma de estatua, así que me abalancé sobre mi cama, escondiendo el telescopio debajo de mi almohada y tapándome con mis sábanas, de tal manera que pareciera que me había quedado dormido. Cuando mamá subió a verme, me encontró en mi cama, y, tan solo con ver eso, se fue a dormir. Pero yo no podía dormir. La idea de lo que fuera que estuviera en esa caja, que hubiera alterado y asustado tanto a la vecina hasta el punto de llorar y lanzar gritos desgarradores al aire, no era algo que debía de tomarse a la ligera. Cuando el sol asomó sus primeros rayos de sol por la ventana, me dispuse a ir al colegio como tal, tratando de borrar esos recuerdos de mi cabeza, aunque sin mucho éxito. En cuanto bajé las escaleras y me dispuse a ir abajo para tomar el desayuno, mamá estaba viendo la televisión, en la que estaban reportando lo acontecido ayer. Al parecer parece que mamá no había notado mi presencia, así que me quedé inmóvil y callado, ya que darían a conocer los detalles y la investigación que se realizó sobre lo que pasó. Y, cuando estaban dando la entrevista con el forense para saber quién había sido la víctima de aquel brutal desmembramiento, no lo podía creer, era el hijo de la vecina, el niño que se acercó a esa cosa y nunca volvió. Ni siquiera me senté a desayunar, simplemente me dirigí hacia la puerta de mi casa, sin siquiera decirle adiós a mi madre, cosa de la cual me arrepentiría después.
Estaba confundido, asustado y me sentía perseguido a todas partes a donde iba, no sabía qué estaba pasando, o quién era el responsable de todo esto. En ese momento recordé que habían faltado la mitad de mi grupo por razones inexplicables, me preguntaba que, así como el hijo de la vecina habían corrido la misma suerte. Cuando me faltaban unas 4 cuadras para llegar a la escuela, me di la vuelta y vi a ese camión, ese maldito camión, el cual estaba seguro de que él había sido el responsable de todo lo que estaba sucediendo estos días. Me quedé petrificado, no podía mover ni un solo músculo, cuando salí de mi asombro, intenté correr pero alguien me tapó la boca con un trapo y me desmayé. Me desperté en un sitio que parecía una sala de operaciones bastante maltratada y muy dañada por el paso del tiempo, pero lo que me dejó sin aliento eran los múltiples manchones de sangre en la pared, sangre que parecía más reciente de lo normal. Estaba en una camilla, al parecer tenía un dolor intenso en el vientre, que estaba recubierto con una sábana. Cuando me la quité poco a poco, vi lo que para mí sería imposible de olvidar y casi me hace vomitar todo. Mi estómago estaba abierto de par en par, mis órganos estaban expuestos al aire y lo que más me impactó fue ver que no tenía el hígado ni el páncreas. Comencé a llorar desconsolado, pensando en que correría la misma suerte que aquel pobre niño que sin dudas no tenía la culpa de nada de lo que le pasó. Agarré fuerzas de donde pude, ya sin llorar, y me levanté con un esfuerzo descomunal. Estuve inmóvil por unos momentos y luego, me dispuse a salir de mi lugar, pero me caí al suelo estrepitosamente y eso hizo que me retorciera de dolor. Me arrastré donde pude hasta un rincón donde, entre unos escombros, encontré esta pequeña grabadora con la que les estoy contando esto. Sé que mi fin está cerca, porque ya oigo los pasos y las voces de aquellas personas enfermas que ven a los niños como dulces para saborear. Sé que me enviarán a mi casa, solo que, esta vez, volveré en pedazos. Mamá, como me arrepiento de no haberme despedido de ti, lo siento. Así que ya sabes, esto es para advertirte y advertirles que ellos están ahí afuera, buscando nuevas víctimas para quitarles sus órganos y destajarlos hasta la muerte. Ten cuidado, porque no sabes lo que te estás llevando a la boca. Espero que no sufras este mismo destino. Ellos vendrán por ti, tal vez no hoy, ni mañana, pero lo harán. Ahora me sentaré a aguardar mi fin. Adiós.